Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si no te informas bien, ya ni te quejes, porque vas a sentir dolor del bueno. Bienvenidos amigos a otra emisión de Un Mundo Raro, Politic Podcast. Nos encontramos aquí con Gustavo Unanue, Eduardo Romero y Miguel Sesma. Y hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, que es pues el asunto de Ucrania y pues el problema geopolítico que se está desarrollando en esa región de Europa del Este. Y lo vamos a constreñir a hablar de cuál es la postura de México ante este conflicto, ante los problemas internacionales, su política exterior, cómo ha sido históricamente, y pues vamos a aprovechar aquí que Gustavo ha sido funcionario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ha sido cónsul en Nuevo México y tiene experiencia en estos menesteres. Y yo te preguntaría, Gustavo, ¿cuál ha sido la postura histórica de México en relación a conflictos internacionales? Bueno, buenos días o buenas tardes a todo el auditorio. Dependiendo dependiendo de qué hora lo estén viendo, ¿no? Mira, históricamente, sobre todo en la época, no sé si a partir de los 30 o más o menos por ahí. Del siglo pasado. Ajá, hasta antes o hasta la llegada del 2000 de Fox, prevaleció lo que se le llama la doctrina Estrada, que era un diplomático mexicano, Genaro Estrada, que básicamente, para no entrar en detalles, era una política donde México no interfiere, no opina, no califica, no se mete realmente en los conflictos, sino que establece que cada pueblo se debe como autodeterminar y el otro país no se debe meter. Entonces ha estado en contra de las invasiones, por así decirlo. Pues más bien imperialistas. Ha estado hacia países débiles, en etcétera. No meterse. Okay. Es una política de no intervención. De no intervenir. Y si ahorita nos venimos al tema actual de Ucrania, pues ha sido mesurada la postura del gobierno de México. Celebrada por unos y, como es clásico en Sí. esta sociedad polarizada, también pues demeritada por otros. Sí, ¿no? pero esa es la grilla y la coyuntura. Así La es. realidad es que, si tú me preguntas, ¿cuál debe ser la prioridad del presidente y del canciller ante el conflicto de Ucrania? La prioridad son los mexicanos que están ahí. Okay. La prioridad del canciller y de todo el mundo debe ser cómo ayudamos, cómo sacamos del país, cómo desde la medida del gobierno, cómo se preocupa por los mexicanos que están en esa región. Okay. Esa debe ser la prioridad. Ya los temas geopolíticos, y la verdad no es un tema directamente, sí está metido Estados Unidos, sí está metido Rusia, China, van a estar metidos, va a estar metido pues las grandes potencias, pero la prioridad del gobierno de México debe ser, desde mi punto muy particular de vista, los mexicanos que están en la zona de conflicto. Bueno, tengo entendido que el ex rector, ¿cómo se llama?, de la Fuente, ahí en el Consejo de Seguridad de la ONU, hizo una intervención, condenó la invasión rusa, pero no fue estridente ante la actitud y eso le valió críticas y loas por parte de la clase política mexicana. Siempre ha sido muy polémico, y más en este gobierno de López Obrador, cómo se va a comportar México en ese Consejo de Seguridad, ¿no? Yo te preguntaría, Eduardo, ante lo que dice Gustavo, ¿no está ya México para despojarnos de ciertos complejos y abrazar de manera directa una alianza frontal con Estados Unidos, siendo que es nuestro principal socio comercial? Claro, y sobre todo cuando dependemos mucho, en una gran medida, la economía de México, pues está abrazada a la economía de Estados Unidos, corremos la misma suerte. Entonces, yo sí creo que México debe de estar en una postura, como creo que la ha manifestado, a lo mejor no
no de manera directa, pues apoyo a la OTAN, donde es miembro de Estados Unidos, pues no propiamente, y que tiene sus intereses muy particulares en este ajedrez que se está jugando en el mundo. Yo creo que México sí se debe definir a favor de apoyar directamente, pues, ¿no?, los intereses de Estados Unidos en este conflicto. ¿Por qué? Porque es nuestro principal socio comercial. Así es sencillo. Eso no atenta contra una tradición histórica, nacionalista, como dice Gustavo, de no meternos en conflictos y en Honduras que no le corresponden a los mexicanos. Yo creo que atenta en contra el no hacerlo. Atenta en contra del beneficio de los mexicanos. El presidente debe estar pensando en el beneficio de los mexicanos. ¿Qué es lo que a nosotros nos conviene?, ¿no? Y si estamos hablando de un tema económico, yo creo que nos conviene estar apoyando al socio comercial. Mira, históricamente, sí, es correcto, ¿no? Históricamente se ha tenido esta política de no Recuerden que en el siglo XIX, que es uno de los siglos a los que más recurre nuestro presidente, en ese afán de hacer un revisionismo histórico para justificar las acciones del presente, México fue víctima del imperialismo, él le denomina yanqui, que nos quitaron la mitad del territorio, y eso ha provocado ciertos traumas en la sociedad mexicana. ¿Tú crees, Gustavo, que todavía falta mucho para que abordemos una relación más estrecha en política exterior con Estados Unidos defendiendo sus intereses? Bueno, primero hay que ver este caso en concreto, no hay que verlo aislado. Y yo creo que la postura de México, a lo mejor unos la quieren más contundente y otros la quieren más aguerrida y todo eso, pero vámonos un poquito para atrás. Rusia fue de los primeros que le proporcionó vacunas Claro. la Sputnik al gobierno de México, porque a lo mejor hay una afinidad ideológica por lo que tú quieras, pero Rusia administró vacunas. El presidente Putin sale diciendo: voy contra Ucrania y pobre los países que se metan porque va a haber represalias. Pues insisto, hay mexicanos en la zona de conflicto. Es decir, yo creo que México hizo un llamado al diálogo, condenó la invasión. Es una postura prudente, a lo mejor no nos gusta porque queremos verlo más protagónico y más todo eso, pero también estamos hay que medir bien. Perdón que te interrumpa, pero también estamos en jaque. Es decir, si yo permito si yo le doy el apoyo, México, le doy el apoyo a Rusia por un tema ideológico, que ahorita está gobernando la izquierda y que nos decimos de izquierda, y allá también, y por lo que tú gustes y mandes, porque nos mandaron las vacunas, vaya, ¿no? Le damos el apoyo a Rusia, pero ¿qué es lo que está haciendo Rusia frente a todo el mundo? Está invadiendo... Está violando el derecho internacional. Está invadiendo un estado soberano. Sí, lo está invadiendo. Entonces, ¿qué quiere decir si México le dice, yo estoy con Rusia? En automático le está abriendo la puerta a Estados Unidos para que, entonces tú lo ves bien eso, entonces te invado yo a ti. Y estamos a tiro de pecho, igual que... Por eso, nada más, pausa. Por eso estoy diciendo, México no está apoyando a Rusia. México dijo, no estamos de acuerdo con la invasión. De lo que se le critica al gobierno mexicano es que está siendo muy suave. Sí, muy tibieza. tibio. Pero vuelvo a repetir, no está aplaudiendo a Rusia, está diciendo, llamemos al diálogo y que se resuelva el conflicto vía diálogo. Es una postura flat, pues, ¿no? Pero la realidad, y ahorita si quieres Miguel aborda un poquito en las razones de Putin y las razones de la OTAN. La realidad es que más allá de la razón que pueda tener Putin o Ucrania o la OTAN o lo que tú quieras, hay un derecho internacional, hay una organización de las Naciones Unidas, hay un Consejo de Seguridad, y a la luz de todo, Putin se está sentando en ese derecho internacional. Pero se está violentando el derecho internacional. Se está convirtiendo en el Stalin contemporáneo, este vato, a ver, ¿no? O sea, vamos también no nos sacamos del tema, a hablar de realidades, ¿no? O sea, cuando hablamos de que México debería ser protagonista, la verdad que estamos hablando de superpotencias con un armamento nuclear del cual México está muy alejado de pertenecer. La verdad que México es más como acompañante moral
de un aliado estratégico que es económico, que es cultural, que es con Estados Unidos, y ahí es donde reside el debate, qué tanto deberíamos dar el apoyo, porque los intereses de Estados Unidos, a final de cuentas, pues impactan a México. Maquiavelo decía una frase, Espérate, pausa, la voy a leer aquí. antes de los Maquiavelo. No, Sí. Aparte, la doctrina esta servía en una especie de quid pro quo antes. Muy interesante. En México no se metía en nada de lo que pasaba en el mundo, solo lo formalito y todo eso, pero eso significaba que nadie se metiera en México. Bueno, ¿no? estamos hablando de otro Estamos mundo. en la época de la dictadura perfecta. Estamos hablando del PRI, pues. del proteccionismo económico, otra Sí, realidad. yo sé, pero ahorita digo, con la globalización es casi imposible que que no haya estamos en fricciones otro- entre en los otro países y México. opiniones en cuanto a derechos humanos, etcétera. Pero el Florentino decía algo que en algún momento se tiene que definir la postura del gobierno. Pero explícale a la gente decía, que es Florentino porque era de Florencia. Así no, es. no va a ser. Así no, es. Florentino en taquero. Decía Maquiavelo, el abrazar un partido es siempre más conveniente que el permanecer neutral. ¿Qué significa eso? Que en algún punto determinado va a ser más reditable, va a ser más rentable el definirte, Ganes o el pierdas. estar en una parte, con una de las partes del conflicto. ¿Qué dice la Biblia? Los tibios, ¿cómo es? Así dice en el Los Apocalipsis. En el Ahorita. Apocalipsis, sí. En el pues, libro sí. del Apocalipsis así lo menciona. Puede ser frío o caliente y te voy a aceptar. Pero a los tibios los vomitaré. Bueno, correcto. O sea, es contundente. obviamente son dos frases, son dos pensamientos, dos recomendaciones que tienen sus asegúnes y hay que aplicarlas según el contexto. México trae una tradición, tenemos un presidente que también está dentro de los países no alineados, y ahí tu experiencia en la OEA nos puede dar mucha claridad de qué significa esto en Latinoamérica, los países no alineados con Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que México no está tan abierta. Bueno, sí está, hay un foro de Sao Paulo. Para no vamos a entrar a lo mundial, sino en la región. Hay un Latinoamérica. foro de Sao Paulo donde está, digamos, los gobiernos de izquierda, y está la OEA, que a la interpretación de la mayoría de ellos, pues está el que manda es Estados Unidos, tiene la sede, El pone imperio. el dinero, Canadá, el imperio, aunque en realidad dejan mucho que desear ambos polos, porque no tienen tanta influencia como podrían. La realidad es que en México ahorita, si al gobierno de México, al presidente, A los que representan al Estado mexicano. tiene una afinidad seguramente mayor con Rusia, ideológica, con Venezuela, con eso, pero tampoco es para comprometer al Estado mexicano en todo eso. No veo yo eso ahorita. Tan es así que sale a decir, condenamos la invasión, pero llamamos al diálogo y que se resuelva por las vías institucionales, ¿no? Están más cerca los dientes que los parientes. ¿no? Entonces, México tiene que ver por sus intereses, por los intereses del bienestar de la gente. Bueno. Por más afinidad ideológica que tengamos con Rusia y con Venezuela, pues sí, pero al final del día... No, el socio comercial está ahí, el comercial mensaje y el está que- ahí. Vamos haciendo un poco antecedente histórico de qué representa para el mundo este conflicto Rusia-Ucrania. Estamos hablando que en el siglo XX, las dos primeras guerras, las dos grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se originaron en esa ubicación, en ese sector de Europa oriental. Del este. Y fueron países muy cercanos a Ucrania, en un momento dado Serbia y en otro Polonia, que es frontera con Ucrania, donde fueron los detonadores de los dos grandes conflictos que marcaron el destino y la historia del siglo XX. En Polonia. Es una zona donde están abundando a partir de la caída del muro de Berlín y donde se deshizo la Unión Soviética, los nacionalismos, los regionalismos. El último evento fue la guerra Serbia-Herzegovina a finales de los 90. Entonces, si hay un polvorín en el mundo, más inclusive que el Medio Oriente, más combustivo que el Medio Oriente, es ese sector. Entonces, México en algún momento si esto escala, va a tener que replantearse su política exterior y definir con quién va a jugar. Ojalá que esto
se resuelva en el corto plazo La pregunta que hago y nos aquí, quedemos hasta ahí, ¿no? si te pones, ahora yo te voy a preguntar a ti, si te pones del lado de Putin, si te dijeran, a ver, tú dime por qué Putin, qué está defendiendo Putin en esta conflicto, ¿tú cómo lo explicarías así? Bueno, yo creo que es un tema económico, es un tema militar. Estamos hablando que ahí en ese sector, en ese sector geográfico están las energías fósiles, Uranio. que paradójicamente las energías alternativas no han llegado y todavía estamos a punto de iniciar otra guerra en base Al pasado. en base a energías fósiles como petróleo, gas, etcétera. Y Ucrania pues es el lugar de tránsito de la mayor infraestructura de transportación de gas natural que satisface las necesidades de Alemania y de todos los países bálticos. Es la entrada de Europa a Rusia Así o es. la salida de Rusia Eso, a Europa, ¿no? eso desde el punto de vista económico. Ah, bueno. Ajá. Ahora, desde el punto de vista militar, pues ese de que se vaya Ucrania a la OTAN, pues es prácticamente el riesgo latente para Rusia de que se pongan bases militares, pues si los misiles ahora sí que estén a tiro de piedra. Ya no estamos hablando de misiles intercontinentales, estamos hablando de misiles con kilómetros de distancia para atacar a un posible enemigo. Entonces, Putin obviamente, como un viejo lobo de mar, Pero ¿cómo que lo abrevó está justificando? de los aires de grandeza de la URSS, pues siempre ha visto Ucrania como un hermano menor. Como el patio trasero. Ucrania, por otro lado, siempre ha estado sometida, primero por el imperio de los zares, luego por los rusos, luego estuvo sometida por la URSS, y acaba de tener su independencia en 1992, entonces hay una nueva generación de jóvenes que quieren europeizarse, que quieren la democracia, que quieren la libertad económica, y es también un choque cultural al cual también Putin, además de los misiles, le debe tener más miedo, porque esa primavera que se dio en años pasados en Ucrania, en Ucrania puede también contagiar a Rusia, y eso va totalmente en contra de un país con un líder autoritario donde no hay democracia ni libertad de expresión ni de nada, ¿no? Pero entonces nada de lo que parece es, porque por otro lado están a los países de la OTAN pues defendiendo el derecho internacional y todo esto. Esa es la verdad aparente. Es la verdad aparente. Abajo hay intereses económicos, militares, culturales. Claro. No, debe haber ha de haber habido una seducción. Al para final del día, jalar a la OTAN, pues. al final del día todo es interés, pues. Si tú escuchas el discurso de Putin y su justificación del por qué están ingresando ahí y todo eso, ellos hacen alusión a un tema histórico, pues, ¿no? Esas tierras a nosotros nos pertenecen por historia, pues, ¿no? Y ahí se justifica él y justifica que una buena parte de la población de Ucrania ya está rusificada. Habla ruso, inclusive, habla ruso, ¿no? Pues hubo una dominación de muchos años, ¿no? Vamos por Los Ángeles, vamos por entonces, Arizona. Inclusive, la primera invasión que se dio en una de las islas ahí que fue Crimea. en el 2014. Crimea. En Crimea. En la península de Crimea, sí. Esa invasión que hicieron, la hicieron a través de guerrillas, sí. Y al final del día, cuando se dio, declara con un cinismo total, dice, sí, nosotros infiltramos gente Bueno, acuérdense que la escuela del ejército para que hiciera las guerrillas y empezara acuérdense que y esto nos remite a la Guerra Fría. La KGB pero es un mero mole, pues. O sea. Sí, pero ¿qué pasaba en la Guerra Fría en ambos lados? Tanto en el lado soviético como en el lado de Estados Unidos y sus aliados. Pues inventaban líderes títeres en las regiones para poder tener una legitimación y poder invadir. Ahí se justifica más porque la dominación rusa tiene más de 200 años ahí, entonces hay grandes sectores de la ciudadanía. Putin, desde el punto de vista de Putin, obviamente le están tocando la puerta. Le están tocando la puerta. Está diciendo aguas, yo no me voy a dejar. Y está reaccionando, ¿no? Hay tres temas que creo yo que son importantes para que Putin tomara la decisión. Una, pues ya la comentamos, ¿no? El tema del gaseoducto ese que va de Rusia. Rusia es una potencia en petróleo y
producción de gas, y surte prácticamente el 37% del gas de Europa, y prácticamente el 100% del gas de Alemania. Por eso Alemania está así, es como que también entre 3 y 2, porque están en jaque, pues, ¿no? Entonces, esto va a subir el precio de las energías fósiles, petróleo, gas. Y lo que no les agrada, va a impactar económicamente. Lo que no le agrada a Putin es que el derecho de vía, porque el gasoducto ese pasa por toda Ucrania prácticamente para llegar hasta Europa, el derecho de vía es costosísimo. Y en cualquier momento Ucrania le cierra la llave, pues, ¿no? Claro. Y entonces eso es lo que teme con los coqueteos que tiene Ucrania con la OTAN. Entonces dice, y aparte dice, si de repente nosotros perdemos este territorio, ¿no? Y ya no somos aliados, somos enemigos, pues me van a poner los misiles aquí y prácticamente estoy con las manitas dobladas. El otro tema también es que el acceso de Rusia hacia el Mar Negro es precisamente por Ucrania. Sí, miren, ya estamos viendo todas las consecuencias económicas, militares, culturales que pueda desencadenar este evento. Ayer me llamó mucho la atención un tuit del gobierno de Taiwán que va a imponer sanciones económicas a Rusia. O sea, esto provoca tensión en todo el mundo. Es y ahí ajedrez, pues. Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es correcto. Obviamente. Pero ya para concluir este tema. Espérame nada más tantito, para que no me lo concluyas, porque ahorita estamos viendo un conflicto internacional y está padrísima la novela, ¿no? Ahorita digo, yo no me considero un experto en ese tema, pero pues informándote y todo está padrísima la novela, pero lo cierto es que ya prácticamente si lo metemos aquí esto a lo local, pues aquí en México y en Sonora han muerto más gentes que allá. O sea, la guerra está más cabrona aquí que allá. Y entonces propongo ese tema tocarlo la siguiente semana. Órale. Para no trastocar la agenda que traemos, pero es un gran tema que lo habremos de tocar en algún momento. Haya sido como haya sido, que Putin tenga sus razones, que la OTAN haya coqueteado con Ucrania. La realidad es que el argumento en sí de que históricamente merecen esas tierras porque les correspondían a ellos, pues es un absurdo, porque en territorio vas a tener... Pues nosotros podemos reclamar Los Ángeles de Arizona y Nuevo México. Bueno, Disneylandia, diría mi niña, ¿no? Sí, y la verdad que hay un derecho internacional. La verdad que la creatividad de los memes mexicanos han sido muy ilustrativos. Son los mejores del mundo. Y nos dice mucho de los traumas y complejos que traen muchos mexicanos todavía en cuanto a nuestra relación con Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo que a final de cuentas son dos estados distintos, que tienen intereses distintos, pero en cuestiones internacionales yo abogaría, y con esto quiero cerrar a reserva de lo que México ustedes, tendría que jugar con Estados Unidos. Que México tendría que jugar en este tipo de conflictos internacionales, no incondicionalmente, pero sí jugar con los intereses de Estados Unidos. ¿No te acuerdas cuando Fox y Bush, que Bush le pidió a Fox que votara, era un tema de derechos humanos, creo, con Estados Unidos, no recuerdo qué tema? Y Fox le dijo, bueno, voto, pero a cambio me hacen el acuerdo migratorio. Sí, y ahí se tiró la liga, o sea... No sé si recuerdo, no sé si era lo de Irak o no me acuerdo qué era. Era de la guerra, creo que era la guerra. Sí. Pero a lo que voy es que esa es una forma de hacer política de la buena. Oye, a favor del país, pues. No es nada más vengan, ¿no? Y yo creo, vuelvo a insistir, que haya sido, como dice el clásico, hay un derecho internacional. Hay una organización de las Naciones Unidas que trabaje o no trabaje como uno quisiera. O que la secuestran a veces. Hay un Consejo de Seguridad. Y lo que hace Putin, entiendo que es un viejo lobo de mar, ya se aventó al ruedo. Mi duda es cómo tiene vista su salida del conflicto, porque evidentemente no lo van a dejar. A ver, él se está jugando su legado. Él, después de que ya se consolidó Rusia como un país que emergió de las cenizas de la URSS, ha sido uno de los grandes constructores en la política exterior y económica de ese país, que a pesar de que tiene muchos años, que es muy antiguo, pero ya como Estado ruso es muy joven también. Entonces él se está jugando su legado. Yo creo que va a estirar la liga hasta donde lo deje.
Oye, pero qué increíble esa condición humana de acaparar, ¿no? Bueno, de la postura de ellos, qué increíble. no están acaparando, están recuperando lo que perdieron, ¿no? Sí, acuérdate que eso pertenecía a la URSS. Pero esa es la justificación, la otra es no quiera la OTAN aquí de vecino. Fíjate, O sea, esa es la justificación. Cuando en el siglo XXI pareciera que los temas pudieran ser la eliminación de las fronteras y... No, eso es imposible. O sea, sí, pero... ¿Pero quién cree eso que en el siglo XXI? No, estamos en el siglo XXI Bueno, lo que pasa es que y estamos frente a un conflicto que pareciera de la Edad Media. A ver. O sea, es que la guerra por los recursos naturales siempre va a ser. Pero ese fue un cuento chino, y ahorita vamos a entrar a las cajas chinas que nos vendieron cuando se promocionó la globalización como un recurso político, económico para eliminar conflictos internacionales. Eso es muy difícil que pase porque a final de cuentas en la globalización también hay asimetrías. Pero Europa con la Unión Europea sí rompió fronteras. La Unión Europea rompió fronteras, hay acuerdos internacionales como el TLC que ahora se llama... Rompió fronteras, ya está el Brexit, en cualquier momento, es muy frágil esto. Hay nacionalismos, los ingleses nunca quisieron la moneda euro, siempre se quedaron con la libra. O sea, a lo que voy es esto de que los conflictos es connatural a la naturaleza humana y van a seguir existiendo, y más entre los países, y más por recursos naturales, que son escasos, ¿no? Es lo primero que te dije, pues es condición humana, o sea, qué difícil lidiar con eso, pues, ¿no? Ese acaparamiento, esa necesidad del humano de ¿Cuántos años en el poder lleva Putin? Híjole, ya lleva como más de 20, ¿no? Bueno, eso también, hablando de la condición humana, llega un momento en que ya pierdes. Sí, es un líder autócrata. Pero bueno, ya hablamos de lo que teníamos que hablar de Ucrania, sus efectos, la política mexicana exterior. Si todavía arrastramos complejos que no nos permiten manifestarnos de una manera más abierta. Eso puede ser bueno para uno, puede ser malo para otro. Eso se lo dejamos a interpretación del público. Y hay que darle seguimiento al tema. Y hay que darle seguimiento porque esto va a evolucionar y va a escalar seguramente de manera económica. El efecto dominó. Sí. Esto es... Y si quieren saber de lo que pasa, es preciso escuchar lo que otros dicen y di que vienes de allá, de un mundo raro, que no se vale llorar, Si no estás informado,